En esta ocasión vamos a desarrollar un ejercicio de cálculo de potencias. Entonces, miremos qué nos preguntan. Calcular la potencia absorbida por cada elemento del circuito y demostrar que su suma es cero. Tenemos este circuito, dos fuentes de corriente, fuentes independientes y tres resistencias con sus respectivos valores. Miremos entonces cómo le vamos a dar solución a este ejercicio. En primera instancia, vamos a determinar cuántos nodos tiene el circuito y de ahí desglosamos todas las ecuaciones tal y como lo hacemos en horas de clase. Este nodo, lo voy a llamar nodo 1, va a albergar esos puntos de conexión y aquí tendré este segundo nodo, que lo voy a llamar nodo 2. Recuerden que nodo significa la unión de tres o más elementos y este circuito en particular solamente tiene dos nodos. Ustedes tienen que, como técnica de solución, primero identificar cuántos nodos tiene el circuito y de ahí determinar el número de ecuaciones que nos van a salir. Analicemos entonces el circuito de acuerdo a las polaridades establecidas por el ejercicio y también las polaridades que yo como solucionador de este problema las puedo dar. En primera instancia supondré esta corriente yendo del nodo 2 al nodo 1 a través de la corriente I sub 6. Por conveniencia la llamaré I sub 6 y automáticamente aparecerá un voltaje más menos 6 en esa dirección. Recuerden que la resistencia consume potencia, entonces por mnemotecnia nosotros vemos que la corriente va a entrar por el positivo, entonces automáticamente le vamos a dar esa polaridad. Miremos entonces ahora otra corriente, la corriente que va por la resistencia de 12 ohmios, entonces la llamaré I sub 12 e irá en esta dirección, nodo 2 hacia el nodo 1. También por conveniencia voy a marcar un más B sub 12, de acuerdo a la explicación del cálculo de potencia. Por último, estará esta corriente en la resistencia de 4 ohmios, con esa dirección, la llamaré I sub 4 por conveniencia, y automáticamente surge un voltaje B sub 4 positivo en el nodo 2 y negativo en el nodo 4. ¿Por qué se dieron esas polaridades? Pues mirando bien el ejercicio, todos los componentes están conectados en paralelo. Entonces, la característica de estar conectados en paralelo significa que todos los voltajes van a ser los mismos. Por lo tanto, la polaridad va a ser la misma en todos los elementos que están conectados en este circuito. Bien, ahora empecemos a trabajar las leyes de corrientes de Kirchhoff. En este caso voy a empezar analizando el nodo 2. Sumatoria de corrientes que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen. Miremos lo siguiente, ninguna corriente de las que están marcadas inicialmente en el circuito y después de las que yo marqué, ninguna de ellas está entrando al nodo 2, por eso ahí está este 0. Todas las corrientes están dirigidas del nodo 2 al nodo 1 y las he organizado de esta manera. I sub 6, 7, que serían los 7 amperios que van bajando. I sub 12, que sería esta de color verde. I sub 4 y la fuente de 8 amperios en esa dirección. Reescribiendo un poco esta, llego a que I sub 6 más I sub 12 más I sub 4 es igual a menos 15. Y esta entonces sería la primera ecuación. Resulta que tengo 1, 2, 3 variables. Necesitaría 3 ecuaciones. Llevo una, pues obviamente necesito buscar otras 2. Analizar el nodo 1 sería hacer lo mismo para el nodo 2. Recuerden que están conectados en paralelo. Entonces mejor voy a aplicar la ley de voltajes de Kirchhoff, que me dice que la sumatoria de voltajes en lazo cerrado va a ser igual a 0. Entonces tengo varios caminos, varias posibilidades de hacerlo, pero recuerden que en el momento de tener una fuente de corriente, por acá yo no sé cuánto voltaje hay exactamente. O sea que el lazo que involucre B sub 6 y 7 amperios no me sirve de mucha ayuda porque no conozco este voltaje. Solamente los puedo determinar hasta el final del ejercicio.
¿Qué me toca hacer entonces? Involucrar dos resistencias, ¿sí? Puede ser esta de 6 ohmios con esta de 12 o esta de 6 con esta de 4. Las probabilidades de combinación pues son muchas. Yo en este caso pues voy a tomar esta, menos 6, ¿cierto? Y más B sub 12, o sea, vengo por esta resistencia, voy del nodo 1 al nodo 2, me encuentro el negativo de menos 6, subo y cruzo por 12 y me encuentro un positivo, entonces por eso la ecuación queda menos B sub 6 más B sub 12 igual a 0. Llevo la segunda ecuación. Y la tercera ecuación pues sería análogamente con la resistencia de 12 ohmios y con la resistencia de 4 ohmios siguiendo las manecillas del reloj. Entonces sería menos 12 más B sub 4, menos B sub 12 más B sub 4 igual a 0. Y ya como vemos pues tenemos las tres ecuaciones con las tres incógnitas. Luego me quedaría pues hacer solución al ejercicio. Armaría por ley de Ohm, transportaría este voltaje en forma de corriente, encontraría cada una de las ecuaciones y las solucionaría con una calculadora o con cualquier método de solución de ecuaciones lineales. Miremos una solución alternativa. ¿Cuál es? Primero pues tenemos las corrientes de esta manera, I sub 6, I sub 12, I sub 4 igual a menos 15, que es la ecuación de la ley de corrientes. Resulta que como las conexiones están en paralelo, ¿cierto? Los voltajes son todos iguales. Es decir, que por la ley de Ohm, ¿cierto? Yo puedo cambiar B sub 6, B sub 12 y B sub 4 de esta manera. Las puedo expresar así. B sub 6, corriente por resistencia. B sub 12, corriente por resistencia. B sub 4, corriente por resistencia. Y de esta ecuación me doy cuenta que todas las expresiones son iguales. ¿Qué hago ahora? Pues, involucrando este cuento, voy a tomar como referencia I sub 6. ¿Cierto? Entonces despejaré la corriente 12 en términos de I sub 6 y la corriente I sub 4 en términos de I sub 6. Haciendo un despeje entre estas dos, saldrá esta representación, y entre esta y la última, entre 6 I sub 6 y 4 I sub 4, pues obtendré obviamente esta representación. ¿Para qué lo hago? Para reemplazarlos en la ecuación original de corrientes. Entonces, ¿cómo queda la historia? La historia queda de la siguiente manera. La ecuación original de corrientes y automáticamente hago los reemplazos de I sub 12 e I sub 4. Me queda todo en función de una misma corriente llamada I sub 6 y por álgebra sencilla pues obtendré esta simplificación y obviamente diré que I sub 6 serán menos 5 amperios. ¿Sí? Haciendo aquí estas sumas sencillas. Ya con ese dato de I sub 6 y recordando una vez más que estamos trabajando en un circuito netamente paralelo, B sub 6 igual a B sub 12 igual a B sub 4, pues va a ser 6 por I sub 6 y todos estos voltajes darán menos 30 voltios. Lo que significa entonces que ya tengo todos los datos de voltaje y de corriente en todos los elementos del circuito y procederé entonces a hacer el análisis de potencias. Entonces B sub 6 igual a menos 30 voltios, el resultado numérico de este problema. Entonces procedemos a calcular las potencias primero en las resistencias. B al cuadrado sobre R para el caso de la resistencia de 6 ohmios me va a dar 150 vatios positivos. Para la potencia en la resistencia de 4 ohmios, pues me va a dar B al cuadrado sobre R, en este caso serían 225 vatios. Y por último, la de 12 ohmios sería B al cuadrado sobre R, siendo 75 vatios el consumo de esta resistencia. Entonces aquí vemos, con las resistencias no hay ningún problema, el voltaje es menos 30 al ser elevado al cuadrado, siempre me va a dar una
potencia positiva. Y tengo la aclaración siempre que la resistencia va a consumir. Miremos ahora qué pasa con las fuentes de corriente. Ese análisis sí tengo que hacerlo un poco más detallado. ¿Por qué? Miremos lo siguiente. En realidad, el circuito está expresado de esta manera para la fuente de 7 amperios. Sí, en el circuito nos dio menos 30. Solo hasta el final del ejercicio yo puedo asegurar que en realidad no es positivo el nodo 2, es negativo, ¿cierto? Y lo mismo hago para el nodo 1. Yo lo supuse negativo al inicio del ejercicio, pero en realidad es positivo. Entonces, verdaderamente esta va a ser la polaridad en la fuente de 7 amperios. Tengo una corriente positiva saliendo por el terminal positivo de un voltaje positivo. Toda esta característica indicará entonces que esta fuente está entregándole energía al circuito y esa energía no es otra cosa más que 210 vatios, V por I. Caso muy similar en la fuente de 8 amperios. En realidad es positivo y negativo, ¿cierto? Recuerden que aquí, a esta altura del paseo, al final del ejercicio, y haciendo el análisis en las fuentes, yo verdaderamente tengo que colocar como está en la realidad del ejercicio. Como me dio negativo, simplemente lo que hago es invertir la polaridad y entonces me doy cuenta que 8 amperios positivos están saliendo por el terminal positivo de estos 30 voltios positivos, dándome entonces un valor de 240 vatios, que es la energía que entrega también esta fuente de 8 amperios. Entonces, podemos concluir que efectivamente la potencia consumida y la potencia generada dan exactamente lo mismo. Si yo las sumo, ¿cierto? Sería 450 positivo menos 450, porque es consumida, igual a 0.